Neurosis traumática. Soy Verónica Álvarez Rivera, licenciada en Psicología. Hoy hablaremos acerca de la neurosis traumática e iniciaremos sobre el término de neurosis, el cual fue empleado por primera vez por Sigmund Freud en la época preanalítica. La alta frecuencia de experiencias traumáticas en la historia relatada por sus pacientes neuróticos lo llevó a creer que la etiología de la histeria de la neurosis obsesiva estaba en relación con la participación activa de los enfermos en experiencias sexuales traumáticas ocurridas en su infancia. Más tarde, arrumbó este concepto de neurosis traumática al darse cuenta que muchas de estas historias contadas por los pacientes eran puras fantasías. El término fue acuñado en 1888 por Hermann Oppenheim para denominar los síntomas psiquiátricos que aparecen en las personas afectadas por accidentes de trenes y que hoy formaría parte de lo que nosotros denominamos el trastorno de estrés postraumático. Las formas clínicas de las neurosis traumáticas, entre estos tipos especiales de neurosis, se han desarrollado tres formas bien caracterizadas por su origen o por su sintomatología, las cuales pueden ser neurosis del susto, neurosis de derecho y sinistrosis. Cuando la sintomatología traumática se une al síndrome neurótico, la unión sirve ante los ojos del enfermo como un argumento intangible y sagrado, cuya resistencia resulta sumamente difícil de resolver, dada la obstinada obsesión de reivindicación. La neurosis traumática es la primera que los psicoanalistas consideran que no tiene que ver con los eventos de la infancia. Por el contrario, esta forma de neurosis aparecería tras un evento doloroso ocurrido en la vida adulta del individuo, por ejemplo, un accidente de tráfico. Este tipo de neurosis puede ocurrir también cuando se envían a los individuos a la guerra, pues posteriormente ellos presentan este tipo de neurosis por los eventos de la guerra, por todos los acontecimientos sufridos en ella y posteriormente se ven reflejados en situaciones desagradables para ellos, como el estar reviviendo día a día o constantemente las situaciones desafortunadas que padecieron. En este sentido, la neurosis traumática sería, como comentamos, el equivalente al trastorno de estrés postraumático, que es el TEPT. Y este es un trastorno de ansiedad cuya característica principal es la aparición de síntomas propios que sigue a la aparición de un acontecimiento estresante y extremadamente traumático en el que el individuo se ve envuelto en hechos que presentan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física. Los síntomas no necesariamente aparecen en personas que han vivido en primera persona el acontecimiento, sino que puede manifestarse a través de familiares u observadores cercanos al hecho. El trastorno se manifiesta aproximadamente en un 20% de las personas que han sufrido un acontecimiento traumático. También se ha observado que las víctimas de estos sucesos superan la situación sin aparente dificultad y sin apreciar secuelas psicológicas relevantes. Las características principales que definen este trastorno son la exposición a un acontecimiento traumático. Esto quiere decir haber presenciado la muerte o amenaza para la vida o haber reaccionado con temor u horror intensos. La reexperimentación del suceso traumático se produce a través de recuerdos, pesadillas, flashbacks y
También como reacciones fisiológicas ante estímulos similares, ¿no? Algún ruido fuerte que los haga estresarse o estremecerse. El embotamiento emocional puede ser que el individuo sea incapaz de recordar el suceso y puede ir asociado a una pérdida significativa de su vida afectiva, y a veces se manifiesta la sensación de un futuro desolador. La sobreactivación sucede cuando el sujeto manifiesta insomnio, irritabilidad, hipervigilancia o dificultades de concentración. Estos síntomas deben prolongarse más de un mes para poder ser considerados como trastorno de estrés postraumático. Algunos de los síntomas pueden ser presentados en la persona como son los siguientes: un deseo subconsciente de estar enfermo, el sujeto carece de mecanismos para suprimir los síntomas, el compromiso del estado general, insomnio, anorexia y adelgazamiento, la habilidad afectiva, mal humor e irritabilidad, hipocondriasis, somatizaciones y cuadros disociativos. Según los criterios del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la Asociación Americana de Psiquiatría, nos dice que la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que ha existido y la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos en los niños. Estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas: recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: en los niños pequeños, esto puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que producen malestar. Nota: en los niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. Nota: los niños pequeños pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico. Presentar malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. La evitación persistente de estímulos asociados al trauma y el embotamiento de la reactividad general del individuo ausentes antes del trauma, tal y como indican 3 o más de los siguientes síntomas: esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático; esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma; incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma; reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas; sensación de desapego o enajenación frente a los demás; restricción de la vida afectiva, por ejemplo, incapacidad para tener sentimientos de amor; sensación de un futuro desolador, por ejemplo, no espera obtener un empleo, casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal. Los síntomas persistentes de aumento de la actividad arousal ausente antes del trauma
tal y como indican dos o más de los siguientes síntomas: dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto. Aurosal significa nivel de activación cerebral, implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales como el nivel general de atención frente a los estímulos del miedo y está regulado por el sistema de activación reticular. Estas alteraciones se prolongan por más de un mes y estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Los criterios del CIE-10, que es la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. Es un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación breve o duradera, de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causarían por sí misma malestar generalizado en casi todo el mundo. Por ejemplo, catástrofes naturales o producidas por el hombre, combates, accidentes graves, el ser testigo de la muerte violenta de alguien, el ser víctima de tortura, terrorismo o de una violación o de otro crimen. Ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, compulsivos o asténicos, o antecedentes de enfermedad neurótica, si están presentes, pueden ser factores predisponentes y hacer que descienda el umbral para la aparición del síndrome o para agravar su curso, pero estos factores no son necesarios ni suficientes para explicar la aparición del mismo. El tratamiento es para sobrellevar el trastorno por estrés postraumático. Te permitirá recuperar el sentido de control sobre tu vida. El tratamiento principal es la psicoterapia, pero esta afección también se trata con medicamentos. Combinar estos tratamientos permite mejorar los síntomas por los siguientes motivos: aprender estrategias para controlar los síntomas, lograr tener pensamientos más positivos sobre ti, sobre los demás y sobre el mundo, aprender distintas maneras de afrontar los síntomas si vuelven a aparecer. Permite tratar otros problemas que se suelen asociar a experiencias traumatizantes como la depresión, la ansiedad, el abuso de alcohol o de sustancias. No tienes que cargar tú con todo lo que implica el trastorno por estrés postraumático. Es necesario conseguir ayuda. Existen varios tipos de psicoterapia, los cuales son la terapia cognitiva. Este tipo de terapia de conversación te ayuda a reconocer las formas de pensar, que son patrones cognitivos que hacen que te quedes estancado. En el caso del trastorno de estrés postraumático, la terapia cognitiva a menudo se usa junto con la terapia de exposición, lo cual te va a ayudar para hacer cambios de conducta respecto al trauma. La terapia de exposición, esta terapia conductual ayuda a que te enfrentes en forma segura con lo que te asusta para que puedas aprender a encararlo de forma efectiva. La terapia de exposición puede ser específicamente útil para las reviviscencias y las pesadillas. Un enfoque a la terapia de exposición hace uso de los programas de realidad virtual que te permiten volver a encontrarte en la situación en la que pasaste por el trauma. Desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular. La desensibilización y el reprocesamiento del movimiento ocular combinan la terapia de exposición con una serie de movimientos oculares guiados que te ayudan a procesar los recuerdos traumáticos y a cambiar el modo en que reaccionas ante ellos.
Como conclusión, podemos decir que hoy en día el uso del término ha cambiado mucho al respecto de sus orígenes. Principalmente se utiliza en el psicoanálisis, pero los fenómenos que estudia esta disciplina no son los mismos que se preocupaban a sus creadores. Hoy en día los psicoanalistas modernos han descrito diferentes tipos de histeria. Todos sus síntomas formarían parte de lo que se conoce como neurosis. Así, entre otras cosas, se suelen asociar con estas enfermedades problemas como la ansiedad, las obsesiones o un estado de ánimo deprimido. Sin embargo, fuera del ámbito del psicoanálisis ya no se considera que la neurosis sea una enfermedad real desde hace varias décadas. Se utilizan otros descriptores para catalogar las enfermedades que antes se englobaban bajo ese tema.